Hola a todos y bienvenidos a este episodio de nuestro nuevo podcast. Hoy vamos a entrarle a un tema muy interesante: los conflictos y desafíos sociales en América Latina. Aquí no vamos a quedarnos en lo básico, sino que vamos a meterle de lleno en lo que pasa con la tierra, los pueblos, las luchas por la justicia social, así que no se lo pierdan. Yo soy Samuel Ángel y hoy los voy a guiar en este recorrido por algunos de los temas más relevantes y actuales de nuestra América Latina. Este podcast es el resultado de lo aprendido en toda la unidad 3 de Ciencias Políticas y les aseguro que va a estar muy bueno. Hoy es 31 de octubre del 2024 y vamos a explorar los temas relacionados con la tenencia de la tierra, los derechos indígenas, el conflicto por las tierras en manos extranjeras, las luchas campesinas y, por supuesto, la violencia en nuestra región. Estos temas no solamente afectan a las comunidades indígenas, sino a toda la sociedad en general, y la idea es que entendamos la importancia de estas luchas. Así que empecemos con una pregunta sencilla. ¿Sabían que en América Latina el 1% de las fincas controlan más de la mitad de la tierra productiva? Pues esto solo es uno de los tantos datos que demuestran la concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, y sigue siendo un problema muy grande en nuestra región. A ver, vamos a ver todo esto, cómo se conecta con los temas de justicia, cómo se conecta con el medio ambiente y claramente está con los derechos humanos. Bueno, ya entrando más a fondo con el desarrollo de los temas, quiero que arranquemos con uno muy importante, que es la tenencia de la tierra en América Latina. Y bueno, para arrancar tenemos que entender cómo la tenencia de la tierra afecta a la equidad social y la conservación ambiental en América Latina. Los bosques nativos y las tierras indígenas están en una constante amenaza por políticas mal manejadas y la deforestación, claro está, muchas veces para hacerle espacio a la agricultura, pero aquí es donde hay un choque muy fuerte de visiones. ¿Por qué? Porque mientras los ecologistas luchan por preservar esa biodiversidad, los pueblos indígenas exigen control sobre sus territorios para mejorar su calidad de vida. ¿Y qué pasa? Esto crea conflictos que en algunos casos llevan años sin resolverse. El siguiente tema es un tema muy duro y muy controversial: las empresas multinacionales. ¿Qué pasa? Estas empresas llegan a territorios indígenas y básicamente arman sus negocios sin importar el impacto que esto puede tener en las comunidades. Es más, es tan grave que en muchos lugares hasta el 31% de las concesiones de tierras se dan en territorios indígenas. ¿Esto qué pasa? Esto hace que ponga en riesgo la cultura y el modo de vida de estas comunidades indígenas. ¿Qué pasa? Se propone que los pueblos indígenas tengan voz, más que todo en los proyectos industriales, para que las inversiones sean más sostenibles. Pero esta lucha es muy larga y a veces parece que no hay mucho interés de escuchar a estas comunidades por parte del gobierno. Ahora, por el lado de la justicia social y los pueblos indígenas. En esta lucha de los pueblos indígenas por sus derechos hay grandes avances, por ejemplo como en Chile, donde se incluyeron representantes indígenas en la Constitución. Pero no todo es color de rosa. Casi el 30% de esas comunidades siguen en extrema pobreza, y la pandemia que vivimos en el 2020 del COVID-19 solamente empeoró su situación de salud. Aquí es donde se vuelve crucial que nosotros ayudemos a los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas tengan voz y que tengan voto en decisiones que les afectan, claro, y que sus derechos cívicos sean respetados. Bueno, y aquí llegamos a un tema que nos debe preocupar a todos: la concentración de tierras en manos extranjeras. Según Oxfam, el 1% de las fincas maneja más de la mitad de las tierras productivas. Esto lo deja al 80% de las unidades agropecuarias como fincas pequeñas, muchas veces familiares, que solamente tienen el 13% del territorio. Entonces, ¿cómo hacemos para que la tierra esté en manos de quienes realmente trabajan y dependen de ella? Pues sin duda, este es uno de los problemas estructurales más fuertes que tenemos en la región. Ahora, por el tema de las luchas campesinas vigentes. Estas luchas campesinas no solamente se viven en un país, sino en varios. Tenemos, por ejemplo, a los indígenas en el Cauca, acá en Colombia. Tenemos a la Minga Social, que están exigiendo tierras y respeto a sus derechos ancestrales. En México, por ejemplo, hay comunidades luchando por rescatar sus lenguas indígenas. Y en Brasil vemos la resistencia indígena contra políticas del Bolsonaro. Estos ejemplos nos muestran la fuerza
de los movimientos campesinos e indígenas en nuestra región. Ahora por el penúltimo punto. En cuanto a la lucha indígena, se han dado pasos muy importantes, como en Ecuador, Bolivia y Colombia, donde se reconocen la diversidad étnica y se otorgan de hecho derechos territoriales. Pero a pesar de esos avances, las amenazas continúan, y pues desde el genocidio cultural hasta la pobreza extrema, llegando a un punto en el que a estas comunidades las pueden desplazar, llegan al lugar del desplazamiento, y los pueblos indígenas siguen peleando por la justicia. Finalmente, no podemos hablar de América Latina sin mencionar la violencia, claro está. Todos tenemos eso en cuenta, todos lo tenemos claro, de que la violencia hace parte de nosotros en América Latina, porque la región sigue teniendo unos índices muy altos de feminicidios, no solamente de eso, sino de violencia de género, de crimen organizado, especialmente en zonas donde hay explotación de recursos naturales. Eso tiene un costo económico y social muy grande. Además, se estima que en países como El Salvador y Honduras, la violencia consume hasta el 6% del PIB. Y pues aunque la pandemia bajaron ciertos delitos, se espera que el impacto económico pueda traer nuevos problemas de criminalidad. Y se está evidenciando hasta ahora que ahorita ya no estamos en la situación de pandemia, ya no estamos con el COVID-19, se han vuelto a subir esa tasa de crímenes, esa tasa de feminicidios, esa tasa de violencia de género, esa tasa de crimen organizado, que es la verdad muy preocupante. Bueno, así que después de este recorrido, pues está claro que los problemas de la tierra, de los derechos y la justicia en América Latina no son nada simples y no son fáciles de resolver. Pero también tenemos una esperanza en ver a estas comunidades luchando por los derechos, luchando por su cultura. Y desde el equipo de trabajo de este podcast, esperamos que todos estos problemas puedan ser solucionados pronto y que el gobierno pueda dar una respuesta a estas comunidades indígenas, a los campesinos, a los feminicidios, a la violencia, al crimen organizado, y se tome acción ahora. Y bueno, gente, pues ya con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si este tema les ha despertado alguna inquietud o quieren saber más, pues no duden en investigar y en apoyar estas luchas. No olviden que entre todos podemos construir una América Latina más justa. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.